Zacarías, capítulo número 4. Libro del profeta Zacarías, capítulo número 4. Lo tenemos, vamos a dar lectura del versículo primero, verso 1, al versículo número 3. Zacarías, capítulo número 4, verso 1 al verso número 3. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Verso 2, léalo, que nos dice: todos el verso número 3. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, hagamos una breve oración para dar inicio a la enseñanza de esta noche. Amén. Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por tus misericordias concedidas, Señor amado. Gracias, porque siempre, Dios amado, vienes para con nosotros esas infinitas misericordias, Señor, ya que nos permite, Señor amado, alimentarnos con tu palabra día a día en este lugar. Padre, bendíganos conforme a las necesidades que cada uno de tus hijos haya traído en esta noche. Yo desconozco, Señor amado, cuál sea la situación de cada quien, pero el Espíritu Santo, Él sabe a la perfección qué es lo que usted necesita. Señor, háblales conforme pues a esa necesidad, y que tu gracia y tu misericordia, Señor, se manifieste de una manera muy grande mientras esta palabra está siendo suministrada en medio de tu pueblo. Gracias, pues te damos, mi Dios, y creyendo que tú harás una preciosa obra, te agradecemos nuevamente en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, hoy vamos a continuar con el estudio. Recuerden que el día miércoles estamos analizando este precioso libro del profeta Zacarías. Siempre doy la misma introducción por cuanto es necesario tener siempre a la mano el fondo o el trasfondo de la enseñanza en el libro de Zacarías. Sí, Zacarías ha sido el profeta que Dios ha usado para poder suministrarle al pueblo que estaba esparcido, sobre todo en la nación de Babilonia, a fin de que pudiesen retomar la reconstrucción tanto de los muros como del templo en Jerusalén. Estamos hablando alrededor de los años 525, antes de Cristo. Llamado, el pueblo había obviamente pasado ya más de 70 años exiliados en Babilonia, y la profecía de Dios se tendría que cumplir desde los mismos labios del profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel. El pueblo tenía que volver a la nación para volver, obviamente, luego de haber aprendido una gran lección por la idolatría y la fornicación en la cual ellos se habían sumergido. El pueblo tenía que también volver a restaurar su amada ciudad. Para ello, en los tiempos del profeta y de los libros, de hecho, que los tenemos como Esdras, capítulo número 3 en adelante, se hablará acerca de que Dios utilizaría 2 hombres en particular para poder suministrarle a esta construcción los elementos de juicio que eran necesarios. Uno de ellos ya lo vimos en la visión anterior del capítulo número 3. Uno de ellos fue el gran sumo sacerdote Josué. Pero junto a él, llamado, también se encontraba otro personaje, y eso es algo nuevo que vamos a ver en este momento. Un hombre llamado Zorobabel. Esto lo vamos a ver en breve. Hombres que estuvieron allí en la obra para poderla, diríamos,
levantada. Si bien es cierto, la ordenanza estaba dada al pueblo para que retorne a Jerusalén y vuelva a reconstruir la ciudad con el permiso de, en este caso, del Imperio Medo-Persa, ¿sí? Allí con Ciro o también, mi amado hermano, con Darío. Estos reyes dieron el aval para que el pueblo retornara y comenzara la construcción. Dicho esto, y volviéndonos al capítulo número 4, en el versículo primero, mi amado, el profeta Zacarías, el cual recibió muchísimas visiones para alentar al pueblo, para que continúe y no decaigan sus manos en la obra. Sí, en el capítulo número 4, verso primero, sí, al parecer, Zacarías estaba totalmente sumergido en la visión, sobre todo de Josué, el sumo sacerdote, porque era una visión muy impactante. Aquellos que han venido haciendo el estudio consecutivo se darán cuenta de que en esta visión del capítulo 3, que no la voy a tomar obviamente en detalle, pero sí la voy a recordar así de una manera muy somera, llamado, sí, ahí Zacarías había visto al sumo sacerdote Josué con una vestidura de sacerdotal, pero totalmente contaminada, inmunda. Por otro lado, había a su mano derecha había un ángel, el ángel de Jehová. A la mano derecha de Josué estaba el mismo Satanás, y todos estos tres delante del trono de Dios. Entonces, esta visión al parecer capturó toda la atención del profeta Zacarías. Y allí él, mi amado, creo yo que este hombre se empapó y se sumergió dentro de todo lo que se dio allí y quedó como anonadado. Esa es la única pauta de la cual se podría entender por qué en el verso primero, ahora sí, si vamos a la lectura del capítulo 4, verso 1, ahí es donde podríamos llegar a entender por qué el ángel tiene que sacarlo a Zacarías de diríamos así, de este pequeño trance en el que él se encuentra, impactado, anonadado, ya que dice la Biblia en el versículo 1, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, dice el texto allí. Sí, me despertó, es decir, como que si lo hubiese desconectado de la visión. Ahora, Dios hizo esto o hace esto con Zacarías para poder de una u otra forma volverle a llamar la atención y ponga su atención en la nueva visión. Recuerda que en este libro tenemos 8 visiones de las cuales Dios una a una va dando un mensaje de manera muy especial a su pueblo. Tanto que se inicia no solamente animando al pueblo para la construcción del templo y también de las murallas, sino que también se le da a conocer el advenimiento del Mesías. Amén. Tal cual como ya se lo estudió la semana pasada al final del capítulo número 3. Ahora, en el versículo primero lo despierta, dice la Escritura, al profeta, como un hombre, él pone su forma de verlo, como cuando a un hombre se le despierta de su sueño. Ahora, yo le pregunto que, ¿cuántas veces usted ha sido despertado de un sueño? No digo que se despertó solito, lo despertaron. ¿Sí? Ahora, si el sueño era agradable, usted se levanta hasta refunfuñando, por gusto me despertaron. Qué bien que estaba en el sueño. Pero cuando no es así, diríamos que no hay mayor trascendencia. Pero para Zacarías el sueño era importantísimo, hablando de la visión de Josué, el sumo sacerdote, no el Josué del libro de Josué, sino Josué, el sumo sacerdote de la época. Allá está, eso ya lo vimos como referencia en el libro del profeta Oseas, me recuerdo tanto. Sí, así que este hombre es despertado. Ahora, ¿qué es lo que busca Dios? Obviamente, llamar para una nueva visión toda su atención. Ahora, aquí hay algo importante. Yo siempre rescato en cada transición, por lo menos en cada pasaje de la Escritura, yo siempre rescato algo que nos pueda ser de utilidad, porque de lo contrario sería un libro histórico y letra muerta. Pero Dios no es, mi amado hermano, Dios de muertos, sino Dios de vivos. Amén. Y yo quiero, mi amado, sacar lo mejor de este texto, del primer versículo. Mi amado, es posible que tú estés enfrascado en algo que Dios te ha mostrado. Sí, y por ahí quisiera de pronto ir aterrizando el versículo primero para sacar algo de provecho espiritual para nosotros. Puede ser que Dios te haya manifestado algo en tu vida, o algo te haya hecho ver algo en tu vida, o estés tal cual como lo estuvo Zacarías, inmerso en alguna situación que Dios te mostró.
Mas sin embargo, mi amado, que esto no digo que sea malo, es muy bueno, mas sin embargo, la vida, hablando de todo lo que esta nos demanda, no puede en la vida de un creyente solamente concentrarse en cosas, digo yo, que Dios quiera mostrar. Mi amado, si bien es cierto, los sueños, como muchas veces me lo han contado, o me han dado ciertas referencias, puede llegar a intrigarte, puede llegar a impactarte, inclusive puede llegar a hacerte tomar decisiones en la vida real, si no sé, porque te asustaste o porque se te mostró algo, soñaste algo que te impactó o te hizo tener temor, te hizo tener tan pronto también algún tipo de alegría. Si tu vida diaria no necesariamente puede estar ligada de una manera muy estrecha al sueño. Quiero esto sí aterrizarlo. Porque hay personas, o hay creyentes sobre todo, quiero ver bajo este esquema, hay muchos creyentes que no pueden vivir su vida cristiana si no andan soñando, si no andan en visión, si no andan en profecías o cosas que se les parezcan. Que si bien es cierto, es bueno tener estas experiencias, hermano, la experiencia más certera para la vida de un creyente es esta, la palabra, ¿sí? Eso es lo que quisiera de pronto dejar muy bien establecido. Los sueños son buenos, las visiones en Dios también, mas sin embargo mi vida no puede ser controlada, manejada o manipulada por visiones y sueños. Amén. La palabra, dice la Biblia, que la palabra es la profecía más segura a la que hacemos bien, escuchar, oír y poner nuestra atención. Ahora, entonces, mi amado, Dios despierta al profeta. Y lo hace para mostrarle una nueva profecía o una nueva declaración en visión o en sueño. Ahora, cuando vamos al versículo número 2, ojo con esto. Sí, aquí hay algo especial, porque en el versículo 2, el Señor le dice al profeta a través del ángel, le dice, ¿qué ves ahora? ¿Sí? ¿Qué ves en este momento? Es como que pasa de un capítulo a otro capítulo, como cuando usted ve la telenovela, pasa de un escenario de un protagonista y va y luego enfocan otro escenario con otros protagonistas. Entonces, Dios hizo esto y le dice, ¿qué ves? Y podría comentar, ¿qué ves ahora, Zacarías? ¿Qué es lo que estás en este momento observando? Y allí él responde y le dice, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro. Ahora, ¿qué es lo que está viendo Zacarías? Un candelero o un candelabro. Ahora, ¿qué clase de candelero o candelabro es el que está observando Zacarías? El mismo que Dios, mi amado hermano, mandó en su debido momento a hacer, por ordenanza de Moisés, con el sumo sacerdote Aarón. Me refiero estrictamente a lo que se dice en Éxodo capítulo 25. Así que le ruego que acompañe ese texto de la Biblia, segundo libro de la Escritura, libro del Éxodo, capítulo 25, verso número 31 en adelante. ¿Lo tenemos? Éxodo, capítulo número 25. Cuando Dios dispuso la construcción del tabernáculo, obviamente era una tienda de campaña en el desierto, luego se haría obviamente ya de manera estructural firme en los tiempos de Salomón. Pero en los tiempos de Moisés la cosa cambió, porque esto se levantaría en medio del desierto, no había cómo hacer algo estable. Ahora, en el verso 31, este tiene como título el candelero de oro. Y esto es lo que verá el profeta, y es necesario leerlo para saber qué es lo que observa Zacarías y cómo usted, al leerlo en el versículo número 31 en adelante, poder tener cierta imagen o proyección en su mente cuando lo comparemos con Zacarías. Y dice, harás además, le dijo Dios a Moisés, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su piel, hablando de su base, su caña o sus ramas, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, es decir, de oro. Verso 32, lean.
Es decir, que tendría una base firme y 3 brazos de un lado y 3 del otro. ¿Sí? Versículo 3. 3 copas en forma de flor de almendro. En un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro. En otro brazo, una manzana y una flor también. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Verso 34. Dice aquí, habrá una manzana debajo de los 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Es decir, que este candelero es como una representación, quisiera verlo de esta forma, como de un pequeño arbusto que tiene ramas, obviamente, pero en forma de curvatura, pero tallado, ¿sí?, con hojitas de almendra, con frutas de almendra también. ¿Sí? Versículo número 36. Sus manzanas y sus brazos serán una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 campanillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás, con todos sus utensilios. Todos el verso 40. Mira y ojo, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en pocas palabras. Dios, cuando le ordenaba, en este caso a Moisés, que elabore tal o cual pieza para el tabernáculo o el templo, llamado, Dios no solo le dictaba cómo tenía que hacerlo, sino que le enseñaba la imagen. ¿Sí? Es decir, como que si Dios hubiese aparecido y le diera ahí una foto y dijera, mira, así quiero que lo hagas, de esta forma. Ahora bien, mi amado, cuando retomamos el libro de Zacarías, capítulo 4, verso número 2, ¿sí?, Dios le dice al profeta, quiero que me digas qué es lo que ves. Curioso, pero el Señor le dice que se lo diga. Ojo con esto, ya vamos a ver un poquito más adelante del por qué. Si quiero que me digas lo que ves. Y respondió, he mirado y he aquí un candelabro todo, al igual como se leía en Éxodo, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. Y 7 tubos, ¿sí?, para las lámparas que están encima de él. Verso 3, adicionalmente, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha y el otro, dice ahí, a la izquierda. Ahora, vamos a ir, mi amado hermano, en detalle con esto. Cuando Zacarías le dice al Señor qué es lo que está viendo, obviamente que para Zacarías no hay problema alguno en identificarlo. Él sabe que se trata del candelero de oro, porque, amado hermano, recordará usted también que él en la visión anterior ha podido asociar que todo lo que se dio a cabo, todo lo que se llevó allí como estudio, todo era referente al sumo sacerdote. Y obvio, al ver el candelero, él inmediatamente asume que se trata del candelero del tabernáculo. Ahora, ¿por qué Dios, de entre todos los implementos del tabernáculo, le muestra este en particular? Ahora, mi amado, usted debe de entender que solamente la única luz que brillaba dentro del lugar santo y lugar santísimo era la luz del candelero. Sí, el candelero tiene esa función. Iluminar el lugar santo y iluminar el lugar santísimo. Ninguna otra luz que no sea la que provenga del candelero se admitía dentro del lugar santo y lugar santísimo.
Ahora, eso obviamente, mi amado, si nos hace entender que Dios estaba de una u otra forma interesado en que dentro de esta visión se pueda resaltar la luminosidad a través del candelero de oro. Ahora, mi querido hermano, por el contexto, porque ya vamos a ir más adelante, si los 3 primeros versículos son simplemente la plataforma para poder despegar, más adelante Dios, mi querido hermano, va a hacer énfasis justamente en lo que se va a hacer con el candelero. Pero quiere que Zacarías esté realmente empapado de la visión, porque será él también el que lleve la información o lleve el recado de Dios al pueblo que estará construyendo los muros, como esta pequeña envoltura, y el tabernáculo o el templo del Señor dentro de esos muros. Ahora bien, cuando vamos a la escritura, mi amado hermano, en el versículo número 3, adicionalmente a esto, el profeta mira también, y esto sí es de asombrar, porque en el tabernáculo original no habían estos 2 olivos, de los cuales él dice que lo habrá. Pero, mi amado, estos olivos representarán el aceite del cual se provee para encender el candelero. Recordará que solamente el aceite provisto del olivo era la única fuente que se utilizaba para poder encender, o el aceite para poder lubricar los depósitos, llenarlos y encenderlos como fuente de luz. Junto a él, dice la escritura, verá a 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Ahora bien, quisiera, mi amado hermano, sin tomar una referencia del Apocalipsis. No digo que sean estos, pero vamos a dar la referencia para poder cotejar algo adicional. En Apocalipsis, capítulo número 11, acompáñenme por favor a la escritura. Libro de Apocalipsis, capítulo número 11. Vayamos al último libro de la Biblia. ¿Lo tiene? Libro de Apocalipsis, capítulo número 11. ¿Lo tiene? Versículo número 4. Leamos, y le voy a hacer leer esto solo por una sencilla razón. Primero leamos el texto. Verso 4. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo a través de él? Estos testigos, son, dice aquí, los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Ahora, volviéndolo a leer. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros o las 2 lámparas, que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora, recuerde que lo que está viendo Zacarías es una visión, algo que se lo puede, y eso ya lo vimos en la introducción del libro, algo que se podría entender como un puro escenario de simbolismos. Si bien es cierto, Zacarías está viendo 2 olivos, hermano, no podemos dejar fuera que esos olivos sean no otra cosa más que 2 hombres puestos en pie a los lados del candelero. Le digo esto por la forma en que se puede interpretar, en este caso, pues a la hora de cotejarlo con Apocalipsis, porque aquí en el versículo 4 se habla de 2 olivos, pero no necesariamente son 2 ramas de olivo, sino que son dos hombres. El uno tipifica, ya llegaremos a ver eso en caso el día domingo que se estudia Apocalipsis, el uno tipifica al profeta Elías, y no digo que lo sea, solo digo que tipifica al profeta Elías, y el otro tipifica muchas veces al gran siervo Moisés. Solamente lo tipifica, no lo son. Pero, mi amado, así por lo menos los representa el libro de Apocalipsis en el capítulo 11, verso 4. Ahora, cuando retomo el libro de Zacarías, solamente quería ver esta referencia simbólica. No podríamos, mi amado, dejar a un lado de que estos olivos puedan ser olivos del cual se tome el aceite para las lámparas del candelero, o también pueden representar dos individuos. ¿Amén?
Ahora, volviendo al capítulo 4 de Zacarías, versículo número 4. Ahora, mira cómo el escenario va a tomar cierta forma. Dice, proseguí y hablé. Es decir, voy a ver y voy a decirle a Dios qué más veo en esta visión. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Algo interesante de la Biblia, hermano, para muchos que de pronto dicen que es difícil de entenderla, es que en su gran mayoría, Dios no solamente a veces nos da las interrogantes, sino que Dios también nos da la respuesta a esas interrogantes. Así como cuando se está estudiando los domingos el libro de Apocalipsis. Cuando el profeta mira todo esto, obviamente que el profeta está algo confundido. Ya en la visión anterior, recordará, miren que se lo he dicho, vio a Josué, vio al diablo y vio al ángel de Jehová. Y ahí se dio también una interpretación muy idónea de acuerdo a esa visión. Pero en esta visión, en esta nueva visión, el profeta ve el candelero de 2 olivos. Posiblemente 2 ramas de olivo. Pero él sabe, ojo, él sabe que esto tiene una simbología, no tiene una interpretación. Y eso es importantísimo, mi amado, esto le hablo directamente a la iglesia. Cuando Dios te muestra algo que no tiene sentido, pero que sabes que hay un mensaje de Dios en medio de eso que se te ha mostrado, mi amado, busca de Dios su interpretación. Amén. Busca de Dios. Mucha gente dice, pastor, he soñado con esto, he visto esto, dígame qué. Yo les digo, yo no soy intérprete de visiones ni de sueños. Pero si Dios ha manifestado algo en representación por medio de lo que tú has visto, por medio de lo que tú has soñado, ¿quién mejor que Dios mismo para hablarte la interpretación? Recuerda lo que dice Deuteronomio, y ven conmigo por favor. Recuerda lo que dice Deuteronomio, capítulo número 29. No lo quiero dejar pasar por alto. Venga conmigo, rapidito obviamente. Un texto que creo que usted ya lo conoce. Ya lo hemos leído en otras oportunidades. Recuerda, sí, lo que dice Deuteronomio capítulo 29, verso 29 también. ¿Lo tiene? ¿Qué te dice ahí el Señor? Deuteronomio 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Las cosas, es decir, las cosas que Dios no te quiere contar, mi amado, son de Él. Y no se las preguntes porque no te las va a dar a conocer. Pero entiende algo, si Dios te hace ver algo o te hace soñar algo, es porque Dios te las quiere dar a conocer. Sería absurdo que Dios te haga, que te muestre algo y te deje anonadado, te deje en la nada. ¿Verdad? Es como que tú lleves algo a casa, ojo, lleves algo a casa escondidamente, pero en algún momento tú sabes que al llevarlo en algún momento lo vas a descubrir delante de los demás. Es decir, pero si no lo quieres que nadie lo descubra, ni a casa lo llevas. Lo dejas guardado en otro lado. Todo lo que Dios muestra a su pueblo conforme a sus propósitos, si Dios te lo muestra, mi amado, de pronto de una manera alegórica, de una manera simbólica, mi amado, Dios, mi amado, ¿quién más que Dios que te dé a ti la debida respuesta? Ahora, esto es importante. A veces Dios no nos la muestra en el momento. Puede ser que nos las vaya revelando poco a poco. O que nos la revele de golpe, pero en un tiempo más, en un tiempo, digamos, de un tiempo más adelante, un tiempo posterior. ¿Se acuerda usted la visión que tuvo Pedro cuando le bajaron ahí, estaba orando en una azotea, en una terraza, y de pronto él tiene visión cómo se le descubrió un manto agarrado de las 4 puntas, y en el manto, en medio del manto, habían animales que eran considerados como inmundos para él? Y en la visión Dios le dice, mata y come. Sí, le dijo Pedrito, mata y come. Y digo, no voy a comer animal inmundo. Jamás he entrado en mi boca. Y esto dice la Biblia que ocurrió durante 3 oportunidades.
se volvió a enseñar el manto, se volvieron a enseñar los animales y le dijeron que coma. Y dijo, no voy a comer. Se le volvió a recoger, se le volvió a estirar el manto y 3 veces le pasó. Él quedó como loco. Pero de seguro dijo, Señor, ¿qué es esto? Luego lo mandan a ver para que vaya a predicar en casa de griegos. De un tal Cornelio. Y allí él entenderá que con gente pagana, Dios, llamado por primera vez, va a bautizar a los griegos en su Santo Espíritu. Y les derrama, en este caso, la poderosa unción de Dios. Y ahí él dice, ahora entiendo la visión. A lo que yo limpié, no llames tú inmundo, dijo él. Digamos así, este pequeño escenario donde se tira el manto de los animales, no son otra cosa más que quienes, que los griegos ahora viniendo a Cristo Jesús. Mira qué interpretación tan atinada, pero en su debido tiempo. Ahora, dicho esto, y como se lee en Deuteronomio 29, las cosas secretas van a pertenecer a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Con qué objetivo? Para que cumplamos, dice allí, todas las palabras de esta ley. Retornando a Zacarías capítulo 4, verso número 4, en la última parte la pregunta es válida. Zacarías sabe que esto tiene un simbolismo y le dice, Señor, ¿qué es esto, Señor mío? ¿Qué es esto, sí? ¿Qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, mira, ¿no sabes qué es esto? Diría cualquiera, pero ¿no tienes una idea de lo que es? Bueno, yo creo que una idea el profeta sí la tenía, pero no quería ¿qué cosa? ¿Qué cree usted que no quería Zacarías? No quería errar. Ojo con esto, no quería errar. Mira cómo te utilizo esta palabra en particular. No quería cometer un error. Y esto es importante, mi amada iglesia. Puede ser que tú sientas en tu corazón que Dios trata de decir algo con lo que Él te muestra. O aún hasta cuando lees su propia palabra. Pero yo creo que es de sabios preguntar. Puede ser que tengas indicios. Puede ser que digas, yo creo que puede ir por aquí el asunto. Pero es preferible preguntar o pedir corroboración de Dios, aún de su propia palabra, antes de que, volverme yo un hombre equivocado a la hora de discernir lo que Dios quiere decirme o de lo que Dios quiere mostrarme. Prefiero preguntar. Y la mejor forma de hacerlo es buscando a Dios en oración, para que sea Él quien me dé las pautas necesarias. Por eso es que el ángel llamado le vuelve a decir así a Zacarías, así, ¿acaso no sabes lo que es esto? Y él dijo, no lo sé, yo sé que lo sabía. Dice, ¿qué es eso? Es el candelero, el del tabernáculo. Y los olivos posiblemente de ahí sale el aceite, es hasta lo que yo podría haber dicho. Sí, pero eso no era lo que Dios quería decirme. Cuando vamos al capítulo 4, verso 6, mira cómo la ilustración toma otro rumbo. Verso número 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra, dice allí, de Jehová. ¿A quién? ¿A quién, hermano? A Zorobabel. ¿Y quién es este individuo? Ya lo vamos a ver. Que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, yo te pregunto, ¿tiene alguna coherencia la visión con la interpretación? ¿Guarda algún tipo de relación? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Guarda algún tipo de conexión? Posiblemente conexión, pero coherencia a la hora de interpretarlo no tiene sentido.
Por eso el profeta prefiere, mi amado, el profeta prefiere consultar a Dios. Ojo con esto. Y lo digo porque mi pueblo peca por estas cosas. Peca, así se lo digo, así de sencillo. Sí, mucho pueblo cristiano es buscador de profecías y por ende de profetas de la mano, a la mano. Y cualquier cosa que ellos andan por allí, digamos así, en interrogante, van buscando la casa de los profetas. O sea, llámense las hermanas que tienen el don de profecía o los hermanos que tienen el don. Y claro, como también es la costumbre, nunca falta a la mano si alguien que se presta para andar profetizando. Hay muchos hermanos que se dedican a esto. Le digo porque esto ya es bien sabido por el pueblo cuando a veces se lo hace en silencio. Que andan buscando lugares donde mi amado hermano simplemente dice, vamos de la casa de fulano. ¿Por qué? Es que ahí el Señor va a hablar. O sea, ellos saben que el Señor va a hablar. Y van donde el hermanito, la hermanita, hermano, vamos orando, hermano, primero le cuenta todo el problema al hermano. Y luego se pone a orar. Y luego comienza la profecía. Pero esto se ha hecho ya un denominador común. Como que si uno dice, a ver, 1 más 1 es igual a profecía. Aquí hay un necesitado, aquí está el profeta, igual profecía viene. ¿Tú estás seguro que eso es así? ¿Tú crees que Dios es un objeto que tú puedas manipular para que la profecía venga a tu antojo? Mi amado, no todo, bien dice la Biblia, no todo el que dice Señor, Señor. Y yo podría argumentar algo, no todo aquel que anda invocando profecía, amado, recibe profecía. A veces recibe engaño. Mi querido, dice la Escritura, versículo número 6, entonces me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová, y que va a dirigir ¿a quién? A Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, vamos de primera mano a identificar quién es este individuo. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, acompáñame por favor, y ven conmigo al libro de Esdras, capítulo número 3. Esdras, capítulo número 3. Identifiquemos a los personajes primeramente. En el libro, luego del libro de las crónicas, tendremos Samuel, Reyes, Crónicas. Luego de Crónicas viene el libro de Esdras. En el capítulo número 3, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? ¿Ya lo encontró? Esdras, capítulo 3. ¿Tiene? Versículo número 8. Verso número 8. Aquí, mi amado, se estaba llevando a cabo la reconstrucción, sobre todo del altar de Dios. Ojo, del altar de Dios. Es decir, que estaban trabajando en el lugar santo. Y obviamente en ese lugar santo, entre otras cosas, mi amado hermano, estaba también allí, obviamente, este implemento que tenía que ser reconstruido. ¿Qué cosa? El candelero o el candelabro. Ahora, verso 8 dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo de ese año, dice la Biblia, comenzaron ¿quién a hacer esta obra? ¿Quién? Comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y juntamente con ¿quién? Este Yeshua es el mismo Josué, dicho obviamente de otra forma, del cual se dio la visión del capítulo número 3 de Zacarías. Aquí están estos dos protagonistas. Zorobabel por un lado, y también ¿quién? Josué. Los dos eran los encargados de la obra. Y dice, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadat, y los otros, dice aquí, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas,
y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años para arriba, para que activasen la obra de la casa de ¿quién? De la casa de Jehová. Ahora, pero aquí de toda la lista, dos nombres resaltan: Zorobabel y Josué, o Yeshua. Es lo mismo, pero dicho en hebreo. Ahora, cuando volvemos, mi amado hermano, a Zacarías capítulo número 4, la profecía o la revelación de la visión que se le da a Zacarías, dice la Biblia, esta es ¿para quién? ¿Para quién era? Era para Zorobabel. ¿Sí? ¿Me entiende? Era para Zorobabel. Versículo número 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, concentrémonos en el mensaje. Es decir, ya sabemos para quién es, y ya sabemos también, hermano, el mensaje de Dios a través de la visión. No con espada, ni con ejércitos, sino con mi espíritu. Nace la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que nace? ¿Por qué? ¿Por qué el Dios le manda a decir esto a este hombre? Mi amado, si usted recuerda, y acompáñeme por favor, venga conmigo al libro de Nehemías. Quisiera, recordando que tanto el libro del profeta de Esdras y el libro del profeta Nehemías son profetas contemporáneos, es decir, que estuvieron en el mismo momento ambos profetas ministrando al pueblo de Israel mientras estaban en la reconstrucción tanto de las murallas como del templo. Pero usted tiene que recordar algo en ese tiempo. ¿Qué cosa? Cuando vamos al libro de Nehemías, acompáñenme por favor. ¿Sí? ¿Ya lo quiere? Nehemías está ahí, al ladito de quién? Al ladito de Esdras. Capítulo 4. ¿Lo encontró? Nehemías capítulo 4. Verso número 17. Le voy a dar este pequeño indicio. ¿Ya lo encontró? ¿Sí? Capítulo 4, verso número 17. Dice el Espíritu Santo: los que, bueno, leo desde el verso 16, solo para tomar indicación, ¿sí? Un versículo atrás. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad, ¿qué tenía? Tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Verso número 17. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra. ¿Y qué pasaba? Y en la otra tenían ¿qué cosa? La espada. ¿Por qué? Porque recuerden que Gesem, ¿quién más? Sanballat, ¿quién más? Y Tobías habían levantado, mi amado hermano, así a su propio gente, a su propio personal, sus propios, diríamos, militares, para atacar de manera sorpresiva ¿a quién? A Jerusalén, para que detengan la obra tanto de los muros como del templo. Ellos dijeron: cualquier rato, cuando estén ellos desapercibidos, les caemos encima y los matamos a todos. Y el templo, hermano, y las murallas comenzaron a ser construidas prácticamente con una mano el baileco y con la otra una espada. En una mano un ladrillo y con la otra una lanza. Con una mano mezclando y con la otra, hermano, sí, allí con el escudo para protegerse. Cuando Dios, mi amado, que obviamente era conocedor de esta realidad,
Dios envía a Zacarías, llamado, hace saber esta visión. ¿A quién se la hace saber? A Zorobabel. Si usted se adelanta simplemente unos cuantos capítulos del libro de Nehemías, en el capítulo número 7, por ejemplo, llamado hermano, ahí usted va a ver toda la cantidad de gente, y de hecho tiene en el prefacio, toda la cantidad de gente que movilizó un hombre llamado Zorobabel, hijo de Salatiel. Lo tiene ahí, ¿verdad? Ahí simplemente leo, mi amado, lo que dice el versículo 5. Dice la Escritura, sí, entonces puso Dios, y eso hablándole a Zorobabel, puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles, oficiales, al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito, bueno, de la siguiente manera, y ahí nombrarás toda la gente que él se trajo para Jerusalén. Pero la gente que trabajaba en la obra, mi amado, trabajaba amedrentada, trabajaba con miedo, pero también, hasta cierto punto, con la esperanza de que su Dios los defienda. Y ahí es donde vino Zacarías y les dijo, sí, esta palabra o esta visión es la que Dios manda a Zorobabel. Y claro, una vez Zorobabel, entendido de lo que Dios quería decir, llamado, se la daba a conocer a todo el pueblo. Cuando retomamos Zacarías capítulo 4, versículo número 7, luego de que Dios le dice, esto no es con espada ni con ejército. ¿Por qué? Porque, amado hermano, la verdad, el pueblo jamás luchó. Pero eso no implicaba de que no trabajaran armados. Esto también es importante. Llamado, la obra de Dios se la debe de trabajar con mucha devoción, con mucho esmero y entrega, pero jamás con los brazos caídos, en el sentido de jamás desprotegidos. Porque Dios sabe que nuestro adversario, el diablo, hermano, ha arremetido contra no solo el mundo, sino contra la iglesia para detener la obra de Dios en esta tierra. Amén. Si un enemigo, mi amado hermano, si la primera vida si un enemigo quiere detener la obra de Dios en esta tierra, es Satanás, juntamente con todas sus huestes infernales. Cuando vamos al verso 7, entonces Dios añade a las primeras palabras lo siguiente. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido como que si fuese, ¿qué dice? Una llanura. Él sacará la primera piedra con aclamación de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Es decir, él va a echar fundamento, él va a poner las bases para hacer mi casa. Mira qué seguridad y qué esperanza recibirá este hombre. Él va a poner el fundamento en mi casa. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Es decir, esta será la señal para que te crean, Zacarías. ¿Cuál? Tú dirás a Zorobabel, tú vas a empezar la construcción y tú la vas a terminar. Yo ya quisiera esa profecía sobre mí. ¿Para qué? Para levantar casa a Dios en este lugar. Hoy es un proyecto, ¿verdad? Un proyecto. Ya tuvimos la experiencia de levantar una en la Flor de Bastión. Pero tenemos, llamado de Dios, la esperanza de levantarla aquí también en Bucharate. Aún en tiempos de crisis y en tiempos, bueno, ya de una pasajera, que yo quiero creerlo así, una pasajera pandemia, pero, amado, Dios puede hacer lo más grande en el peor tiempo posible. ¿Sabes por qué? Porque entonces Dios me lo hace.
Ahora, si usted quiere coger esta palabra para nosotros, yo la cojo. Y saco Zorobabel ahí y meto mi nombre de una vez. Mi amado, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos te ha enviado a vosotros. Verso 10, ¿puede leerlo por favor? Mi querido hermano, aquí hay algo especial. Es curioso, cuando el templo fue construido, todo él, en esta segunda reconstrucción, hermano, y cuando Nehemías regresó para constatar de que todo haya sido acabado en cuanto a la obra, algo curioso pasó. Que cuando comenzaron a tener, o a tratar de poner por obra ya, diríamos, el culto, con todo su acto litúrgico, se dieron cuenta de que faltaban sacerdotes. No porque no hayan existido, habían, pero los que decidieron retornar fueron unos cuantos. Tanto así que Nehemías tiene que volver otra vez a Babilonia y prácticamente como que a regañadientes, a decir, tú eres levita, sí, te vienes conmigo. Pero mi casa, mi familia no me interesa. Vamos. Dios te necesita en su templo. Y ese pequeño grupo que llegó dio una gran obra. Por eso es que Dios, mi amado, en este versículo número 10 dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces. ¿Tú sabes cuánta gente quiso regresar a Jerusalén a construir el templo? Casi nadie. Porque si tú, no me dejas mentir, si tú vuelves a Nehemías capítulo número 7, que solamente te dice leer el primer versículo, ahí se da una lista de nombres, ¿verdad? ¿Sí o no? Y yo te pregunto, ¿cuántos crees que habrán ahí? ¿Unos 50? ¿Cuántos? ¿Unos 100? Mi amado hermano, ¿y tú crees que esa es la cantidad que se necesita para reconstruir muros en Jerusalén, en toda la ciudad? Ni de broma. Y para reconstruir el gran templo, mi amado hermano, que se levantaría para poder rendir culto, jamás. Si al mismo rey Herodes le llevó casi 40 años levantar el templo en los tiempos de Jesús. 40 años. A esta gente, mi amado, sí, le demoró cerca de casi 20 años edificar este templo. Sumado a eso, los años de paralización en los tiempos de Esdras. Mi amado, Dios sabía que quienes habían dispuesto en su corazón regresar a Jerusalén para construir el templo eran unos cuantos, así como son unos cuantos los que hoy por hoy quieren buscar de Dios como se debe. Pero déjame decirte algo, con muchos o con pocos, Jehová sigue salvando. Jehová sigue, mi amado hermano, bendiciendo. Dios se puede seguir edificando, con muchos o con pocos. Por eso es que Dios le dice, por medio de esta profecía, dile a Zorobabel que los que menospreciaron el día de las pequeñeces se van a alegrar. Dice el versículo 10. Ellos verán la plomada, es decir, tirando qué cosa de Zorobabel, tirando la línea, ¿sí? Para poder obviamente construir. Y dice, esto son los 7, dice aquí, son los ojos, son 7, perdón, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Ahora, ¿a qué se referiría con eso? Cuando uno va a la profecía o a la visión del capítulo 3, retomemos por favor la visión del estudio pasado. En el versículo número 9, se hablará obviamente de algo de lo que se dice acá en el versículo número 10. ¿Ya lo encontró? Está ahí pegadito, ¿no? Zacarías 3, voy a leer del versículo 9, en adelante. ¿Qué nos dice el Señor? Porque he aquí, le dijo el Señor,
aquella piedra que puse delante de quién, de Josué. Ahora recuerda, este Josué es el mismo Yeshua del capítulo número 3 del libro de Esdras, ¿sí? Porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, dice aquí, sobre esta única piedra, también hay ¿qué cosa aquí? Hay 7 ojos. Ojo, 7. ¿Por qué 7? Porque el número 7 tiene la representación de la plenitud, de la totalidad o de la llenura de nuestro Dios. De hecho, hay quienes han dicho que el Espíritu Santo está complementado con estos 7 espíritus, que son los mismos de los cuales ha recaído o en quien se ha posado en la persona de Jesús. Ya hemos visto en el libro de Isaías que sobre Jesús reposan los 7 espíritus de Dios. Sí lo consideró, sí se acuerda. Vamos a Isaías. Acompáñame, por favor. En el libro del profeta Isaías, capítulo número 11. Y ahí lo vamos contando. Apunte, por favor, la referencia, para que después usted también pueda compartir con quien le pregunte, ¿sí? Isaías, capítulo 11, versículo número 1 al 2. Mira que se habla de Cristo, obviamente por el contexto. Dice el versículo 1 al 2. ¿Ya lo tienen? Dice el Señor, saldrá una vara. En otra versión dice una rama. Una vara. Saldrá una vara del tronco que hace el árbol de un hombre llamado, dice ahí, ¿cómo se llama? Isaí. ¿Qué Isaí es este? El que fue padre de quién? Del gran rey David. ¿Sí? Y un vástago. ¿Qué vendría a ser un vástago? Un descendiente, un hijo. ¿Sí? Y un vástago retoñará de sus raíces. Mira que esto es alegórico, ¿verdad? Se hace ver como un árbol, pero no es un árbol. Habla del nacimiento de un hombre. Verso 2, y aquí, cuéntelos. Y reposará sobre él. Primero, díganlo en coro. Primero, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Dice, y de temor de Jehová. De estos 7 espíritus, mi amado hermano, es justamente de lo que se hablará más adelante, que son los, sí, en este caso, lo que, sí, por medio de la presencia de Dios, recorrerá toda la tierra, amado hermano. Y es verdad, hoy por hoy, mi amado, sí, el Espíritu de Dios, mi amado, recorre todo el universo, digo la tierra, toda la creación de Dios. Cuando volvemos pues a Zacarías capítulo número 4, versículo número 10, en la parte final de este verso dice, estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren, es decir, que yo veo todo lo que en ella se hace. Verso 11, hablé más, dice el profeta, y dije, ¿y qué significan estos 2 olivos? ¿Verdad? Mira cómo Dios va dando la pauta de la interpretación. ¿Qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten aceite como oro? Es decir, que estos olivos están manteniendo el candelero en una constante suministración de aceite, así como cuando una fuente llena de agua deposita agua en otra fuente más pequeña.
Hablé de nuevo, verso 12, y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo? Que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y él volvió a responder, diciéndole, Señor mío, no lo sé. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Y quiénes serán esos dos? ¿Quieres saberlo? Venga el próximo día miércoles y lo sabrá. ¿Por qué saber hoy día? Ahorita mismo. Como no pensé nada, para la otra semana nos vamos. Ahorita, bueno, ahorita, el día de hoy. Volvamos a Apocalipsis capítulo 11. Yo solamente hice leer el versículo 4, pero vamos a leer ahora desde el verso 1. ¿Quiénes son estos dos olivos? Apocalipsis. Mira cómo todo tiene conexión en la Biblia. Nada está al azar. Y leeré desde el versículo 1. ¿Ya lo tiene? Entonces, verso 1, me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Ahora, antes de seguir leyendo, para los que están viniendo todos los miércoles, ¿cuántos se acuerdan de esto? Esta fue una de las visiones también que se le dio a quién. A Zacarías, ¿se acuerdan? Para que pueda medir qué cosa. ¿Ya no se acuerda? Bueno, ya no es mi culpa, tendrá que volver a los videos de YouTube para coger el hilo. Pero al profeta Zacarías también se le dio a medir qué cosa. ¿Qué cosa? Toda la ciudad. Vio a un ángel que iba a salir a medir, ¿verdad? Y vino otro ángel y le dijo, no lo hagas, no lo midas. ¿Verdad? ¿Se acuerda? Bueno, si no se acuerda, ahí va a tener que ir al internet. Ahí en YouTube, a la página de YouTube. No me voy a, obviamente, no voy a retroceder. Solamente hago recordar. Entonces fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se le dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Verso 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Es evidente de que en el templo, hablando del lugar santo y santísimo, está dispuesto solo para el pueblo de Israel. Obviamente que sí. Ellos son de parte de Dios las primicias. Pero nosotros, que formamos parte también por la fe de Abraham de ese pueblo, se nos ha dispuesto el poder estar en el lugar del atrio, sí, o del atrio exterior del templo. Y dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. No lo miras, porque ha sido entregado a quienes, a los gentiles, y ellos la hollarán, dice aquí, y la ciudad santa 42 meses. Hablando de los gentiles, no de la iglesia. Verso 3, ya lo veremos esto en su debido momento. Y daré, aquí me concentro, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de luto, o lo que es igual de silicio. Y estos 1260 días son 3 años y medio. Posiblemente los 3 primeros años y medio dentro del periodo de la gran tribulación. ¿Sí? Verso número 4. Estos testigos, estos que van a predicar durante ese tiempo, son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Ahora bien, ¿qué hacen estos testigos? O mejor dicho, ¿a quiénes se les atribuye que sean estos 2 testigos?
Cuando vamos a la misma palabra del capítulo 11, me adelanto un poquito, mi querido hermano. Sí, nos dice el Señor. Versículo número 5. Si alguno, a estos testigos se refiere, si alguno quiere dañarnos, ¿qué sale de ellos? O de su boca. Sale fuego de la boca de ellos. No es que están botando candela por si acaso, sino que sale sentencia de juicio de la boca de ellos. Y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, ellos deberán morir de la misma manera. Verso 6. Estos tienen poder, estos dos hombres, tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueve en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces ellos lo quieren. Ahora, muy semejante, por eso digo que era un prototipo, muy semejante a las obras que hicieron Elías y Moisés. Pero ¿serán ellos? No, no lo son. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque está establecido para los hombres, ¿sí? Y después de este juicio. ¿Sí? No hay reencarnación. Recuerden esto, cuidado, ¿sí? Con alguna mala interpretación. Y amado hermano, estos hombres son de los que Dios ya los ha previsto para el día y la hora, en este caso en el juicio venidero. Estos testigos están allí y son dos testigos. Dos. Estos olivos son dos testigos y son una representación de una suministración de aceite constante a su pueblo, es decir, que de ellos el pueblo habrá protección, pero para los gentiles habrá de parte de ellos ¿qué cosa? Destrucción. Recuerda la profecía sobre Zorobabel. El pueblo estaba de una u otra forma amedrentado por las naciones, pero el pueblo, por el poder del Espíritu Santo, concluiría la obra. Estos olivos de una u otra forma representarían la protección divina para tiempos de gran tribulación, aún en tiempos de Zorobabel, como lo será en el porvenir, en tiempos del juicio, en este caso de la gran tribulación. De ahí que nosotros decimos que mientras el hermano Israel esté en la tierra, su protección divina nunca cesará, porque Dios así lo ha prometido a su pueblo. Amén. No, Dios tiene enseñado a Israel. Amado hermano, esta es la visión del candelero de oro y los olivos. Espero que el Señor haya hablado a tu vida y sobre todo, mi amado hermano, si tú estás pasando por alguna dificultad y alguna situación que no puedas, si de una u otra forma no puedas tú protegerte, mi amado, recuerda que sobre tu fuerza, sobre tu intelecto, sobre tu estrategia, encomienda a Jehová tu camino. Él te va a proteger. Él, mi amado hermano, va a cuidar tu vida y la vida de los tuyos. Pero asegúrate de caminar conforme Dios quiere que tú camines. Protección hay para los que lo merecen. Amén. Pero para los no desobedientes están expuestos, mi amado hermano, para que el enemigo los destruya. Amén. Vive conforme a la gracia de Dios y ese Dios te salvará y te socorrerá. Sí, que sea el nombre de Dios, repito, por todo el Espíritu.